Ahora sí, hermano, buenos días. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a llevar este mensaje de la palabra de Dios basado en Lucas, capítulo 23, el libro de apóstol Lucas, el capítulo 23, el versículo 24, 25 y 26, como ya hemos leído, que dice una vez más: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. En este pasaje de la Biblia nos encontramos con algo maravilloso y al mismo tiempo terrible ocurriendo en Jerusalén. El amado Señor Jesús estaba sufriendo nuestro castigo. No había dormido en varios días, había sufrido mucho maltrato psicológico, verbal y físico. Estaba con heridas abiertas y sangrantes, caminando a su crucifixión, con sed y hambre, camino a sufrir más, a exponerse a más maltrato y tortura. Aquel que cuando vinieron a buscarle los soldados y alguaciles con Judas a la cabeza para llevarlo ante el tribunal, cuando estos hombres preguntaron: ¿a quién buscan?, y respondieron: a Jesús. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra por su sola palabra. A aquel que podía llamar a 12 legiones de ángeles a que llegaran en su defensa, que son como 72,000 ángeles, que sin dudar actuarían en defensa del Señor. Pero no lo hizo, sino que su amor por los seres humanos, nuestra incapacidad por nuestro pecado y su profundo amor hacia nosotros hizo que siguiera paso a paso hasta llegar a la cruz. Como él mismo dijo en Juan capítulo 10, el verso 18: nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. El Cordero de Dios estaba pronto a padecer mucho para que nosotros podamos ser beneficiados de su sacrificio y sea quitado nuestro pecado y culpa, podamos tener entrada al cielo. En ese camino aparece un personaje que, como todos los eventos de la crucifixión de Jesús, viene para enseñarnos algo, ¿no? Esta mañana conoceremos la trascendencia que tuvo este hombre llamado Simón de Cirene, y cómo, aunque fue forzado inicialmente a llevar la cruz de Jesús, mostró en su vida evidencias de una conversión genuina. Mostró cómo es el título de esta enseñanza: el resultado de llevar la cruz. Vamos a orar, hermanos, y desarrollaremos este tema en esta mañana. Oremos, por favor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias porque la dejas para nosotros tomar fuerza, valor, compromiso, entrega, para hacernos ver, Señor, las bondades, las virtudes, las evidencias, Señor, de alguien que realmente ha estado delante de ti, mirando tu cruz de cerca, Señor. Gracias por ese tiempo. Oro para que, Señor, primeramente perdones mis pecados. También, Señor, para que utilices, Señor, en esta hora mis palabras, Señor, y hables por medio de tus siervos, Señor. Señor, inútil me declaro para poder hacer algo, Señor, que pueda ayudar a mis hermanos, más tu palabra, tu Santo Espíritu, es quien trae el mensaje para tu iglesia en esta hora. Por favor, Señor, utilízame, usa, Señor, este trabajo que se ha preparado,
mensaje para alentar nuestros corazones. Te damos las gracias y oramos pidiendo estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Si bien es cierto, no existen muchos pasajes que hablen de Simón de Cirene. El nombre de Simón de Cirene solamente se encuentra en 3 de los evangelios. Y esos 3 nos dicen casi lo mismo de Simón de Cirene. Nos dicen su nombre y que se le obligó a cargar la cruz. Pero hay mucha más información de la que pensamos. Los evangelios nos mencionan de dónde era este hombre llamado Simón, ¿no? Era de Cirene, que quedaba en el norte de África, muy cerca de lo que hoy es Trípoli, la capital de Libia, en el mar Mediterráneo, ¿no? Probablemente era judío. Su nombre es un nombre judío muy común. Se sabe que en la zona de Cirene, en aquel entonces, había muchos judíos. Y parece razonable pensar que Simón se encontraba en Jerusalén justo por esas fechas, porque se estaba celebrando la fiesta judía de la Pascua. Sabemos que Simón venía del campo, dice la palabra de Dios. Es decir, estaba entrando en la ciudad, no saliendo de ella, como todos los que formaban parte de la procesión que acompañaba a los 3 hombres que iban a ser ejecutados aquella mañana. Esto nos lleva al primer punto de nuestro sermón, ¿no? Simón venía del campo. Eso nos da la idea de que no esperaba nada de lo que le iba a ocurrir, pero Dios lo tenía todo planeado. Era su propósito que Simón de Cirene tuviese aquel día un encuentro con el Señor Jesús. Como a todos nosotros nos ha sucedido, ¿no? Que Dios mueve todo un escenario, la hora, el momento exacto, el lugar, absolutamente todo viene a ser propicio y perfecto, porque Dios orquesta todo para buscarnos, para llamarnos, salvarnos, según, como dice su palabra, el puro afecto de su voluntad. Todos en diversas situaciones, distintas definitivamente, o tal vez parecidas. A Pablo se le apareció en el camino, a Pedro en una barca, a Mateo en su trabajo mientras cobraba los impuestos, al ladrón que estaba a su lado en la cruz. Y de repente usted puede contarme cómo es que conoció al Señor. Tal vez usted puede recordar, ¿no?, cómo se le presentó el Señor Jesús. Yo le puedo contar que a mí en un domingo de escuela dominical, mi maestra nos llamó a un costado y nos dijo, nos habló del plan de salvación. Recuerdo que tenía 8 años aproximadamente y nos habló del plan de salvación. A cada uno de nosotros nos llamaba por grupitos, nos habló del plan de salvación y nosotros personalmente temí ir al infierno y dije, Señor, yo no quiero ir, perdona mis pecados. Y desde ese momento el Espíritu Santo siempre me da testimonio y lleva a mi mente a recordar ese día cuando entregué mi vida al Señor Jesús. Creo que todos nosotros tenemos un día en el que nos encontramos con el Señor, ¿no es así? Del que podemos recordar, del que podemos nosotros contar a otros, ¿no? A otros puede ser que Jesús haya usado un amigo o vecino, una visita para traerle hacia Él. A otros mediante un momento difícil de la vida. A otros como Simón de Cirene, cuando menos lo esperaba, ¿no? Como dice en segunda carta del apóstol Pedro, del capítulo 3, el verso 9, dice, permítame leerlo, no lo busque, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigamos leyendo Lucas 23, 26. Dice la palabra de Dios, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y ¿qué más dice? Y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Había mucha gente alrededor, muchas personas probablemente que eran capaces de llevar la cruz, pero los soldados escogieron a Simón de Cirene.
Alguien que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo en aquel lugar probablemente. Alguien que llegaba a celebrar la Pascua, como todos los judíos, pero era el propósito de Dios que se fijasen en Simón de Cirene. Y aquí un dato interesante, que en la Biblia ningún apóstol o discípulo ayudó a cargar la cruz de Jesús, solamente él. Nadie más en toda la historia ha hecho lo que hizo Simón, llevar la cruz del Señor, y nadie más lo hará. Simón de Cirene tuvo una tarea específica en su vida para cumplir un llamado específico. Como cada creyente, Dios tiene un propósito específico para su vida. La pregunta es, ¿usted lo conoce? ¿Sabe usted cuál es su propósito delante de Dios? La imagen de Simón de Cirene, llevando aquella cruz de Jesús, nos recuerda lo que es el discipulado cristiano, ¿no? Por favor, busque conmigo el libro del apóstol Marcos, el capítulo 8, el verso 34, y lo leeremos juntos. El libro del apóstol Marcos, el capítulo 8, el versículo 34. ¿Lo leemos juntos? Amén. ¿Lo encontramos? Muy bien, dice la palabra de Dios allí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y tome su cruz. Vamos a darle un pequeño énfasis en esa palabra. Y tome su cruz. Es un acto voluntario de seguirle, porque hemos encontrado el verdadero sentido de nuestra vida y hemos encontrado el amor más puro y perfecto del universo entero, el amor de Dios. Tomar la cruz es un acto de compromiso. Si quieres ser cristiano, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir al Señor. Ni el Señor ni los apóstoles hacían lo que por desgracia algunos hacen, enseñando la palabra de Dios y pintar la vida cristiana de color de rosa y ocultar el costo. La vida cristiana tiene costo, cuesta. Estamos hablando de cuesta, de costo, que hay un precio que pagar, como nosotros como creyentes, el cargar la cruz. Seguir a Jesús tiene un costo, un sacrificio. Ser cristiano demanda un precio, de sufrir a veces desprecios por su nombre, a veces críticas, burlas, persecución, negarnos a nosotros mismos y entender que debemos de vivir como Él anduvo, hablar como Él hablaba, amar lo que Él ama y servir como Él quiere, y comparado con todo lo que hemos recibido de mano de Dios y recibiremos, ¿acaso no vale la pena? Simón de Cirene comienza a dar pasos con la cruz sobre sus hombros. Y aquí quisiera apelar a lo razonable de nuestra interpretación, que Simón de Cirene lleva la cruz hasta el mismo lugar de la crucifixión, afuera de la ciudad, al monte llamado Gólgota, que traducido en arameo, del arameo significa calavera o cráneo, ¿no? En el momento en que comienza a cargar la cruz, se convierte en alguien que está muy cerca de Jesús en sus últimas horas en la tierra, y puede escuchar a un maltratado Jesús consolar a las mujeres que lloraban por él. Note lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, ahí donde estamos, el capítulo 26, el versículo 27 y 28. Lucas capítulo 26, el versículo 27 y 28, perdón, 23. Lucas capítulo 23, el versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios allí: y le seguía gran multitud del pueblo
y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Imagínense, obviamente personas que sentían esa compasión por Jesús y por su sufrimiento. Creo que cualquiera de nosotros hubiera derramado lágrimas cuando ve al Señor que le salvó, que le sanó, padeciendo todo eso, ¿no? Y entendiendo que es mi culpa la que está llevando el Señor en sus hombros. Y mire lo que le dice el Señor Jesús, el verso 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y comienza el Señor allí a consolarles. Y es Simón de Cirene quien escucha eso, cargando la cruz. Estoy seguro, cargando la cruz, Simón de Cirene escucha esta expresión del Señor Jesús. Es algo que creo que es correcto entender, de que se quedó no solamente con estas palabras que el Señor Jesús dijo, sino que escuchó aún todo el camino, y aún cuando llegó allí al lugar de la calavera donde el Señor Jesús iba a ser crucificado, todas las palabras que el Señor Jesús, a pesar de los abusos, humillaciones que sufrió, emitió a las personas, tales como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense a Simón, ¿cómo? Orando, intercediendo por aquellos que le lastimaron y dañaron. Aquellas personas que le habían dañado y lastimado estaban frente a él, eran esos soldados que lo estaban llevando, y él no hizo más que orar. Después le dice al ladrón que estaba a su lado: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Asegurando la salvación de un delincuente, a un criminal, y perdonando sus pecados y regalándole vida eterna. Más adelante el Señor Jesús dice: mujer, he ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y así, cuando el Señor clama: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Y al final decir: consumado es. Y por último, orar y decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró el Señor. Además de eso, presenció al mediodía, cuando fue crucificado el Señor, porque fue el mediodía, dice la palabra de Dios, la hora sexta, la hora tercera a las 9, la hora sexta al mediodía. Presenció oscurecerse como nunca antes al mediodía en aquel lugar. Además que hubo un terremoto después de la muerte de Jesús. Oír tal vez al centurión reconocer y decir, después de todo lo que el mismo soldado, el centurión, vio que aconteció con Jesús, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y así, imagínense a Simón impactado por no solo lo que vio, sino por lo que oyó, porque dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ese día Simón ni idea de lo que iba a ocurrir cuando se levantó temprano, pero seguramente se acostó diferente. Pasó de la ignorancia de Cristo al conocimiento pleno de la fe. ¿Qué había producido ese cambio? Había estado ante la cruz. Simón de Cirene se convirtió en cristiano, él y toda su familia. ¿Y cómo lo sabemos? Acompáñeme a leer el libro del apóstol Marcos, el capítulo 15, el verso 21. El libro del apóstol Marcos, capítulo 15, el verso 21. Y aquí encontramos un detalle más. Marcos, capítulo 15, el verso 21. ¿Encontramos? ¿Ven? Leemos. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo,
que venía del campo a que le llevase la cruz. Note ahí lo que dice, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Cuál es la razón por la que Marcos hace esta mención de Alejandro y Rufo? ¿Cómo sabía Marcos que Simón de Cirene tuvo 2 hijos? ¿Cómo conocía Marcos los nombres de los 2 hijos de Simón de Cirene? ¿De qué conocía Marcos a Alejandro y a Rufo? ¿Y por qué menciona Marcos a Alejandro y a Rufo en su evangelio? Vamos a sustentar nuestra tesis de la siguiente manera. Primeramente hay que entender que los evangelios tenían personas, objetivos para poder leer, tenían intenciones dirigidas para quien se escribía, mientras que el libro de Mateo fue escrito principalmente para sus compatriotas judíos, en Mateo. El evangelio de Marcos, según los eruditos de la palabra de Dios, parece estar dirigido a los creyentes romanos, particularmente a los gentiles. Marcos escribió como un pastor a los cristianos que previamente habían escuchado y creído el evangelio. Y es como si Marcos, a la hora de escribir de Alejandro y de Rufo, dijera a quienes conocemos, ¿no? Padre estaba y cargó Simón de Cirene, que era padre de Alejandro y de Rufo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de quién es? Casi pareciera que quisiera decir ello, ¿no? Pero, ¿qué otras conexiones conocemos? Precisamente en el libro de Romanos, vamos para allá por favor, Romanos capítulo 16, para sustentar un poco más esta cadena que tenemos aquí sobre Simón de Cirene y su familia. Romanos capítulo 16, el versículo 13. Romanos capítulo 16, el versículo 13. Romanos 16, el versículo 13. ¿Lo tenemos? Amén. Lo leemos juntos. A la voz de 3, 2, 3. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Si Alejandro y Rufo eran cristianos, parecería mucha coincidencia que ese hecho no tuviera nada que ver con su padre, quien pasó a la historia como el hombre que llevó la cruz del Señor Jesús. Parece natural que Simón de Cirene les contara a sus hijos y a todos sus familiares, amigos y conocidos lo que había pasado cuando estaba en Jerusalén, y sobre todo si a él mismo le había impactado. Es interesante ver que uno de los efectos de llevar la cruz del Señor Jesús es precisamente la salvación propia, personal. Pero no solo eso, quien realmente ha aprendido a llevar la cruz también sabe y conoce que debe compartir de Jesús a sus seres queridos como fruto de una verdadera y genuina conversión. Como varones comprendemos que nosotros somos los llamados a guiar a nuestra familia a Cristo y a ser guías espirituales para los nuestros, dándoles el ejemplo de servir y de cargar nuestra cruz con honor y valentía. Pregunto a los hijos presentes: hijos, ¿acaso no es digno ver a sus padres llevar la cruz del Señor? ¿Entiendes verdaderamente el honor que esto significa de servir a Dios con tu vida? Oh, hermanos, una evidencia clara o un resultado claro de entender la cruz es orar por la salvación y edificación de nuestra familia. Además de eso, la familia de Simón de Cirene fue de gran utilidad en la obra del Señor, ya que apoyaron al parecer y contribuyeron a la expansión del Evangelio, ¿no? Nos dice ahí la palabra de Dios, Pablo manda saludos a Rufo, ¿no? Y le llama escogido en el Señor. Y también, ¿qué dice? Y a su madre y mía, ¿no? Entonces, evidentemente la madre de Rufo, es decir, la esposa de Simón, había prestado algún servicio maternal a Pablo. Era como una madre para el apóstol Pablo. Eso significa que la esposa de Simón de Cirene jugó un papel importante como la vida y la familia de Simón de Cirene en la vida del apóstol Pablo. Y
¿Puede ver cómo Dios lo está usando hasta aquí para su gloria? ¿No? A la familia de Simón de Cirene, a su esposa y a sus hijos, para apoyar a Pablo. Qué interesante, ¿no? Podemos aprender muchas cosas de la humildad y la perseverancia de Simón de Cirene. Pregunto, ¿acaso Dios no quiere que su familia también sea útil en sus manos? ¿Será el deseo del Señor que la familia suya y mía entienda verdaderamente qué es tomar la cruz de Jesús y ser útiles en el ministerio, en la obra del Señor? La respuesta es más que clara, ¿no? Por supuesto que sí. Si el padre de familia entiende que debe llevar la cruz, guiará a su familia a que sean salvos y sirvan luego al Señor en la iglesia. Sabiendo que uno de los primeros que se convirtieron al Señor, ¿ya? Según Hechos capítulo 2, eran los de Cirene, ¿no? Cuando vino el Espíritu Santo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban ahí personas de Cirene, dice el libro de Hechos capítulo 2, ¿no? Habían de Egipto, habían de otros lugares y también estaban de los de Cirene. Y después del martirio de Esteban, cuando apedrean a Esteban y le quitan la vida, los creyentes de Cirene, ¿ya?, estuvieron entre los primeros en ser esparcidos por la persecución en Jerusalén. Dice la palabra de Dios, al llegar a Antioquía predicaron allí a los gentiles. Busquemos el libro de Hechos capítulo 11, el verso 19 al 21. Hechos capítulo 11, del verso 19 al 21. Hechos capítulo 11, del verso 19 al 21. Después de la persecución de la iglesia, fueron esparcidos y predicaron, dice la palabra de Dios. No vamos a leerlo juntos. 2, 3. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, ¿no? En algún momento tenían miedo de predicar a los gentiles y predicaban solo a los judíos, pero los de Cirene y los de Chipre dijeron, no, vamos a predicar a gentiles y judíos y a todos. No, estos creyentes jugaron un papel decisivo en la formación de la iglesia en Antioquía, donde por primera vez, ¿usted se acuerda? Los discípulos fueron llamados cristianos allá en Antioquía, en Hechos capítulo 11, el verso 26, ya que había maestros reconocidos en la iglesia. Y adivinen quién probablemente haya estado entre los excelentes maestros que tenían la iglesia allá en Antioquía. Simón de Cirene. Buscamos por favor el libro de Hechos, capítulo 13, el verso 1. Probablemente también Simón de Cirene. Hechos capítulo 13, el versículo 1. ¿Lo leemos? ¿Amén? ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ¿no? Y Saulo, interesante. La palabra Níger, si usted se ha dado cuenta ahí, nos hace referencia a la ascendencia que tenía este Simón que se menciona aquí, que como ya sabemos, era de ascendencia africana.
Cirene, pues estamos hablando de una parte de África, ¿no? De donde procedía Simón de Cirene precisamente. Así que no solo fue salvo, sino que creció en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, como dice la carta de 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 18. Otro de los resultados de cargar la cruz es crecer en nuestro servicio, en nuestro entendimiento de las cosas de Dios y su palabra. Se trata de ejercer nuestros dones en la iglesia local donde nos encontramos. No como si hiciéramos un favor a Dios, ¿no? O como si por nuestro don de alguna manera creamos que podemos, que somos exclusivos, sino que tenemos el privilegio de servir, hermanos, porque hemos entendido la cruz, hemos entendido que somos deudores de una deuda tremendamente imposible de pagar por nosotros, pero que Jesús ha pagado en nuestro lugar. ¿Acaso no fueron sus palabras en la cruz, consumado es? Que traducido al griego es, ¿no? Tetelestai. ¿Y qué significa esta palabra tetelestai? ¿No? Significa te he cancelado todo. Es una palabra que se ponía en una factura. Cuando había transacciones de negocios, se ponía esta palabra cuando se cancelaba la deuda, absolutamente todo. Ponían ahí esta palabra y decían, te he pagado todo, no te debo absolutamente nada. Y eso es lo que dijo el Señor Jesús cuando estuvo en la cruz. Cuando dijo consumado es, estaba diciendo, Señor, te he pagado toda la deuda. ¿De quién? ¿Del Señor? No, su deuda y mi deuda. Él lo estaba pagando, la canceló el Señor. Y por eso y muchas cosas más maravillosas es que le servimos. Es que debemos de cargar nuestra cruz. Simón de Cirene tenía el don de enseñanza, que dice la palabra de Dios ahí, que él estaba dentro de los maestros, ¿no? Y vaya que lo ejerció con todo lo que pudo, dar. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5, el verso 12, permítame leerlo, dice la palabra de Dios haciendo un llamado a los creyentes, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 5, el verso 12. ¿No? Dice ahí la palabra de Dios, algunos tienen tiempo que deben de ser ya maestros y desarrollar sus dones como creyentes maduros. Pero dice allí, habéis llegado a ser tales, con una sorpresa grande, de que tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos, lo básico del ABC del Evangelio, de cómo servir. Y no estamos hablando de un servicio sin preparación, que es necesario. Estamos hablando de que es tiempo de decidir a servir al Señor. Si esto está sucediendo, lo más probable es que no hemos comprendido que en la vida cristiana crecer demanda esfuerzo y entrega al Señor, ya que no nos pertenecemos, le entregamos nuestra vida a Él. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora me toca vivir después de Cristo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que debo de vivir ahora como creyente lo regula la fe del Hijo de Dios. Lo debo de vivir en lo que el Hijo de Dios me demanda, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice, ¿no? Lo vivo en la fe. A Simón se le dio la cruz de Jesús. Era una representación visual de Lucas, ¿no? Que dice, y el que no lleva la cruz, su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Observe cómo el versículo de Lucas nos dice que Simón llevó la cruz después de Jesús. Y qué hermoso ver esta imagen de Cristo que llevó primero la cruz para que nosotros podamos llevar nuestra cruz después de Él. Si alguno quiere venir, dice después, ¿no? En pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día sígame. ¿Qué significa tomar nuestra cruz? Significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Esto se llama morir a mí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta. Después de que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo,
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Aunque el llamado es difícil, la recompensa es inigualable. Seguir a Jesús es fácil cuando la vida va muy bien. Nuestro verdadero compromiso con Él se revela durante las pruebas. Jesús nos aseguró que las pruebas vendrían a los que le seguirían. El discipulado, hermanos, y la vida cristiana exige sacrificio. Y Jesús, una vez más, jamás nos ocultó el costo de seguirle. Simón de Cirene ese día cargó la cruz de Jesús hasta que fue crucificado el Señor. Pero debemos de entender de manera muy sabia esto que a continuación vamos a decir. Simón siguió cargando su cruz después de Jesús como discípulo todos los días de su vida hasta morir, y según nos cuenta la tradición, fue aserrado años después de Cristo por causa del Señor. Si cargar nuestra cruz significa compromiso y consagración, del 1 al 10, ¿qué tan consagrados y comprometidos estamos con Él? Y solo nosotros conocemos la respuesta. Y creo que Simón de Cirene es un buen ejemplo de que sí está bien, a veces se le obligó a Simón cargar la cruz, pero cuando entendió verdaderamente lo que significa esa cruz, sirvió con todo el amor del mundo a su Señor. ¿Estamos genuinamente cargando la cruz o hay de repente el sentir de carga o obligación de las cosas del Señor? Si es así, podemos volvernos al Señor y decir: Señor, perdóname. Quiero cargar mi cruz. Quiero seguirte, Señor, y quiero saber de que no importando el costo, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí, como dice su palabra. Oremos, hermanos. Señor, perdónanos primeramente si es que hay una falta de compromiso y consagración de nuestra parte hacia ti. Si hemos pensado que somos merecedores de algo cuando en verdad solo merecemos castigo. Que por tu amor infinito nos has evitado y por ello somos deudores. Deudores de corresponder con genuino compromiso tu amor hacia nosotros. Gracias por tu palabra, por los ejemplos de bien que encontramos en ella. Señor, sí se puede cargar la cruz en estos tiempos. Ayúdanos, por favor. Y gracias porque entendemos que en ti hay nuevas oportunidades para cambiar, para mejorar, para renovar nuestro compromiso contigo y con tu causa. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermano.